Vamos a platicar respecto a los cuidados posoperatorios mediatos e inmediatos, que son los que nosotros vamos a realizar en el hospital. El posoperatorio es una prolongación gradualmente de los controles llevados en el curso de la operación, periodo que se extiende desde el momento en el que el paciente deja el quirófano. Durante este periodo, los cuidados de enfermería se dirigen a restablecer el equilibrio fisiológico del paciente, aliviar el dolor y prevenir las complicaciones. La enfermería tiene que ayudar al paciente a conservar la función respiratoria óptima, valorar el estado cardiovascular y corregir cualquier posible desviación, promover la comodidad y seguridad del paciente y vigilar el estado de conciencia y condiciones generales del paciente. Si se dan cuenta, todos estos puntos se refieren a cuidado específico de un paciente, desde tomarle los signos vitales para corroborar la función respiratoria, también incluye lo del estado cardiovascular, parte de lo que es comodidad y seguridad del paciente, también viene con lo que es evitar el dolor. Y nosotros ya vimos los tipos de anestesia, y por lo general a veces está la anestesia general, epidural, local, aparte está la sedación. Entonces los pacientes por lo general cuando salen de sala quedan residuos o restos de anestesia, y por eso es muy importante vigilar la conciencia y el estado general del paciente cuando llega al área de recuperación. Recuerden, el paciente entra al quirófano o a la sala de operaciones para que le realicen la intervención quirúrgica, la operación en sí. Para que le puedan realizar esa operación, lo tienen que anestesiar. Entonces, cuando termina la cirugía, el paciente sale de la sala de operaciones aún con residuos de anestesia y tiene que pasar al área de recuperación que está dentro de la misma área del quirófano. Y en el periodo de recuperación es donde vamos a vigilar el posoperatorio inmediato. Parte del posoperatorio inmediato, que dice que abarca desde el final de la intervención, que se da en la sala de recuperación, hasta instalar al enfermo en su cuarto, y estas son las primeras 72 horas. Ahora el posoperatorio inmediato dice abarca los cambios fisiológicos y complicaciones que ocurren en el paciente quirúrgico desde las 72 horas de intervenido hasta los 30 días. En el posoperatorio inmediato, cuando llega a la sala de recuperación, el objetivo va a ser lograr una observación estrecha del paciente, un cuidado adecuado hasta que se recupere de todos los efectos anestésicos que pudiera tener. La unidad estará inmediatamente vecina a la sala de operación. La sala de recuperación siempre está conectada a todas las salas de operaciones. Debe estar bien iluminada, debe de tener fuentes de oxígeno, tomas de succión, tomas eléctricas, los soportes intravenosos que vienen siendo los tripiés, expansores plasmáticos. Eso ya son cosas que se tienen que solicitar. Equipo para administración de oxígeno, porque yo puedo tener mi toma de oxígeno, pero si no tengo borboteador y no tengo fluómetro, no le puedo poner oxígeno a mi paciente. O puedo tener la toma de oxígeno, mi fluómetro y mi borboteador, y no tengo puntas nasales, no tengo mascarilla de oxígeno, etcétera. Entonces, lo mismo con el equipo y material para la aspiración, para administrar medicamentos y para realizar otros procedimientos. Es un área más de atención que en este caso enfermería junto con el médico anestesiólogo se van a encargar de vigilar y darle los cuidados al paciente posoperado. El traslado del paciente implica tener consideración especial a la región de la incisión, a posibles cambios vasculares y a la exposición. Los pacientes deben moverse lenta y cuidadosamente. Acuérdense de los diferentes tipos de cirugía que hay y las regiones anatómicas. Las regiones anatómicas nos pueden decir qué tipo de cirugía se va a realizar en los pacientes o la región anatómica que se va a intervenir. Entonces hay que tener mucho cuidado para la movilización del paciente, así como
se lleva muchos cuidados específicos para que nosotros podamos poner a un paciente en una posición cuando inicia la cirugía, pues lo mismo va a pasar a la hora de que el paciente ya se terminó la cirugía y puede salir de la sala, pues hay que regresarlo hay que regresarlo a una posición, pues a la posición preferentemente de cúbito dorsal, a menos que haya sido alguna cirugía, no sé, algo un poco más especializada, que tenga que estar en decúbito ventral u otras posiciones. Por lo general, pues la regresamos a decúbito dorsal. Mis cuidados inmediatos implican una observación constante, muy importante, recepción e identificación del paciente, muy, muy importante. Es repetitivo y parece un poco fastidioso. Pienso que dirán, ay, sí, ya sé que tengo que identificar a mi paciente, pero si no se insistiese tanto, pues es una manera de que se les quede en la cabeza. Es algo muy importante que puede pasar desapercibido y si al no llevarse a cabo correctamente le puede generar complicaciones severas a nuestros pacientes. En cuanto a historia y hoja de tratamiento, nos informaremos de a qué se refiere con esto. Acuérdense que no necesariamente, bueno, nosotros recibimos al paciente con su expediente, ¿no? Pero pues nosotros tenemos nuestra hoja de registro clínico, que ustedes ya conocen, que hay una hoja específica de quirófano que va a llenar, en este caso el circulante, que es el enfermero circulante o enfermera circulante, y ahí nos va a decir todo lo que haya pasado, ¿no? Ejemplo aquí, tipo de anestesia, duración de la misma, el estado de salud basal preoperatorio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cómo llegó el paciente a la sala de operaciones, si tenía los signos vitales normales o quizá desde que llegó, antes de que lo operaran, ya tenía una condición crítica. ¿Qué tipo de cirugía fue? ¿Qué fármacos se le administraron? No solamente los fármacos de la anestesia, sino que en el transcurso de la cirugía a veces se le puede indicar antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, vasoconstrictores, dependiendo mucho de el transcurso de la cirugía. Es que a este paciente se le pueden realizar otras acciones, independientemente de lo que se esté llevando a cabo en la sala de operaciones, en la región operatoria solamente. Acuérdense que alrededor está trabajando el circulante y el anestesiólogo, y pues también se pueden desarrollar otras actividades que se le deben de realizar al paciente. Incluso a veces en cirugía general el paciente resulta que cuando abren cavidad, el estómago a veces, es un ejemplo, ¿no? El estómago a veces contiene mucho aire, etcétera. Y no, pues hay que descomprimir el estómago. Entonces en ese momento el anestesiólogo, ¿qué va a hacer? Pues debe de instalar una sonda orogástrica de derivación para descomprimir ese estómago y que el cirujano que está en la región operatoria tenga mayor visibilidad. Entonces, bueno, pues todo eso nos relaciona, ¿no? Hablando del enfermero circulante, que tiene que ver que haya todo el equipo y material en la sala que se pudiera utilizar con el paciente. Localización de las punciones venosas, qué drenajes tiene, qué catéteres tiene. Hay que ver que no estén acodados, que no estén doblados, porque pues lógicamente eso va a hacer que no pase ya sea la solución IV o si tiene algún drenaje, pues va a estar cerrado si se encuentra acodada alguna línea. Y pues si hubieron incidentes o complicaciones intraoperatorios, que si presentó alguna reacción alérgica, algún fármaco, algún anestésico, pudo haber presentado, pues lo más común, pues cuando presenta sangrado. Si se transfundió en la sala, no se transfundió, cuánto fue la pérdida de líquidos que tuvo, cuánto fue el sangrado que tuvo, todo eso. Acuérdense que todo esto que acabo de comentar, cuando vimos cómo se llena la hoja de enfermería, vimos todos estos aspectos, y que nuestra hoja tiene un apartado específico donde todo esto que ya comentamos va a ir registrado, porque esa es la historia que tenemos de todo lo que acontece en la cirugía con nuestro paciente, y pues nos va a servir para poder
entregarlo en el área de recuperación. Desde que está llegando nuestro paciente al área de recuperación, el paciente sale de la mesa de operación, lo pasan a una camilla y con esa camilla llega y se instala en el área de recuperación. Por lo general se queda en esa misma camilla, no hay que volverlo a trasladar a otra cama, no, en la camilla se queda e inmediatamente se le debe de poner el monitor de las funciones vitales. Dice, para hacer la detección. Bueno, entonces cuando el paciente apenas llega al área de recuperación, se debe de comenzar a monitorizar sus signos vitales. Y pues para realizar esto se le coloca todos los aditamentos del monitor cardíaco, pues idealmente pues yo recomiendo que lo primero que pongan es el oxímetro de pulso, porque pues nos permite ver la saturación de oxígeno del paciente, principalmente para poder determinar si, sobre todo cuando tuvieron una anestesia general y estuvieron ventilados pues tuvieron un tubo endotraqueal. Entonces a veces pueden tener complicaciones o la sedación fue muy fuerte y pues los signos vitales empiezan a descender mucho. Entonces pues el oxímetro pues nos ayuda bastante. Entonces sabemos que tenemos que colocar su oxímetro de pulso, el electrocardiograma, las derivaciones, por lo general, pues como estuvieron monitorizados en la sala de recuperación, pues ya traen electrodos, así que solo es colocarle las derivaciones, el brazalete del PANI para medir la presión arterial, y pues también se le puede dar oxígeno suplementario, ya sea por puntas nasales o por mascarilla de oxígeno. Hay pacientes que salen de su cirugía en condiciones muy severas y a veces incluso pueden salir ventilados aún de la cirugía, o que incluso desde iniciaron la cirugía, o sea, ellos llegaron de piso de urgencias, ya llegaron ventilados, pero pues es una situación de emergencia y se tiene que operar y el paciente continúa en esa condición crítica. Entonces pues también pueden haber pacientes muy críticos en esta área, así como puede ser que pasen la recuperación. A veces de la sala de operaciones se van directo al área de terapia intensiva, que pues eso ya corresponde a otra área del hospital, y pues tenemos que monitorizar pues todas las constantes vitales de nuestro paciente. Ya habíamos comentado que tenemos que controlar el dolor del paciente. A veces cuando salen muy sedados o están dormidos aún por el tipo de anestesia, pues el paciente no es como que se va a despertar y decirte, ay, tengo dolor, no, o me va a dar dolor en media hora. Entonces ellos estuvieron sometidos en una cirugía, lógicamente ellos en algún momento van a tener dolor. Y si no es que ya tienen el dolor y quizá por la anestesia están en estado de inconsciencia, pero pues tienen una taquicardia que puede estar denotando el dolor que sienten. Entonces el uso de analgésicos es una parte importante del cuidado postoperatorio inmediato. Cuando el paciente llega a recuperación, inmediatamente el cirujano debe de proporcionar las indicaciones postoperatorias. Y nosotros tenemos que realizar esas indicaciones. Y en el apartado de medicamentos, por lo general, pues a los pacientes se les administra antibióticos y analgésicos. Hay que ver que esos medicamentos no se le hayan pasado ya en sala, porque si se les pasó ya en sala, se debe de corroborar si se le va a volver a pasar o si con lo que se le pasó en sala, a partir de que le pasaron ese medicamento, de ahí va a agarrar horario. Ejemplo, que al paciente en sala le hayan puesto a las 5 de la tarde ketorolaco y a las 6, 60 miligramos de ketorolaco a las 5 de la tarde que lo estaban operando. A las 6:30 ya había pasado recuperación y en las indicaciones posoperatorias le indican ketorolaco cada 8 horas. Entonces, se puede tomar que ese medicamento ya se le pasó en sala a las 5 de la tarde y de las 5 de la tarde hasta las siguientes 8 horas se le puede poner el siguiente ketorolaco.
O si no, se puede corroborar preguntando si nuevamente, si se le va a iniciar otra dosis de ketorolaco a partir de que está en recuperación, pero por lo general no. Por lo general, si ya se le inició algún antibiótico o algún analgésico en la sala, pues a partir de ahí se toma el horario para la siguiente dosis. Considerar pues el grado de dolor se refiere a leve, moderado, severo. Si está consciente, pues apoyo psicológico, pónganse en su lugar, o sea, cómo se sentirían si están en un ambiente frío, solo con su bata, tienen dolor, tienen una herida, es algo, a muchos pacientes les impresiona solamente ver el monitor cardíaco y el sonido de las alarmas y la toma de oxígeno. O sea, todo ese contexto para un paciente que es completamente ajeno al hospital es muy difícil de asimilar. Y pues eso hace que ellos se sientan indefensos o ansiosos, un sinfín de sentimientos que ellos pueden manifestar. Pues hay que corroborar las náuseas y el vómito. Sabemos que los pacientes que fueron operados debieron de haber tenido un periodo de ayuno, sin embargo hay algunos efectos de algunos fármacos que pues pueden ocasionar que el paciente tenga esas náuseas y que pueda presentar vómito. Muy, muy, muy importante, vigilar la herida quirúrgica. A veces el paciente llega a recuperación, llega y inmediatamente se le está instalando el oxígeno, monitor cardíaco, oxímetro de pulso, chalala, y no visualizan la herida del paciente, ¿ok? No es que destapes la herida, ¿ok? Te dice no levantar el apósito de la herida quirúrgica durante las primeras 24 o 48 horas siempre que sea posible. O sea, las heridas quirúrgicas no se deben de destapar hasta posterior a 24 o 48 horas según las indicaciones. Pero, ¿qué sí puedo vigilar? Si es una herida que está sangrando, lógicamente el apósito que tiene encima pues va a estar manchado de sangre, y si continúa este sangrado pues quiere decir que a lo mejor hay un vaso sangrante por ahí y pues puede desencadenar una hemorragia o en un absceso o un hematoma de pared, no sé, múltiples complicaciones que puede tener el paciente. Y también vigilar todo lo que trae el paciente en sí. Ejemplo, ¿no? Acá tenemos un drenaje, una cirugía de rodilla y al paciente le pusieron drenaje de Drenovac. Acuérdense que todos los drenajes deben de estar por debajo del nivel, por debajo del nivel del área donde se está drenando. Lo mismo va, o sea, con cualquier tipo de drenaje, si tiene sonda nasogástrica de derivación, si tiene sonda Foley, si tiene un Penrose. Hay que estar vigilando si está drenando, cuánto está drenando, características del drenado. Todo eso nosotros tenemos que vigilarlo y registrarlo en nuestras hojas de enfermería y notificar si pues hay algún exceso de drenaje, de sangrado, alguna irregularidad, pues inmediatamente la debemos de notificar. Vamos a estar valorando pues el estado mental del paciente, tenemos que estar valorando los signos vitales. Aquí cada hospital en su área de recuperación pues tiene diferentes tiempos, ¿no? Pero por lo general no varían mucho unos de otros. Acá hay un ejemplo de que se le toman los signos vitales a los 5, 15, 30, 45 y 60 minutos. O puede ser que se le tome a los 10 minutos que llegó, a los 15, de ahí a los 30 y de ahí a la hora. Y pues se va haciendo el registro de estos signos vitales en la hoja de enfermería. Ver la humedad y color de la piel, el gasto urinario, está orinando, no está orinando el paciente, cómo están las características de la orina, la permeabilidad de todas las líneas intravenosas y el paso de las soluciones intravenosas. A veces esto pasa mucho cuando trasladan a los pacientes, que le cierran a la solución porque pues bueno, van a bajar el suero a nivel del paciente. Y luego cuelgan el suero, pero nunca jamás que le abren a esta solución. Entonces, todo eso es pues chamba de enfermería y hay que estar vigilando que todos los drenajes o todo lo que tenga el paciente se encuentre funcionando correctamente.
Ahora, en complicaciones potenciales severas en el posoperatorio inmediato puede haber una hipotensión y choque hipovolémico, a eso se refiere, porque hay diferentes tipos de choque. Hay choque anafiláctico, hay choque cardiogénico, hay choque séptico, pero bueno, aquí estamos hablando en caso de la hipotensión de choque hipovolémico. Puede tener el paciente hemorragias, disritmias, hipoxia o una hipertensión. Todo esto puede ser debido al tipo de cirugía, puede ser debido al tipo de anestesia o a las condiciones generales que quizá ya traía el paciente. Acuérdense que los pacientes, pues mientras más grandes sean, tienen más patologías agregadas. Pueden operar de una cosa, pero pues si el paciente es diabético, es hipertenso, tiene insuficiencia renal o tiene hipotiroidismo, o sea, un sinfín de patologías adjuntas aparte de la patología por la que el paciente ingresó y por la que se operó. En el caso de hipotensión y choque, bueno, en este caso es cuando hay una pérdida de sangre importante. Estos signos de hipotensión, de choque hipovolémico, pues son universales y les va a servir para identificar no solamente en el área de recuperación, sino en cualquier área hospitalaria, si su paciente se está complicando o no. ¿Cuáles son esos signos de hipotensión? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un shock hipovolémico? Bueno, la hipovolemia puede producir choque que se caracteriza por el paciente, pues va a tener una palidez tegumentaria generalizada. O sea, son pacientes, alguna vez escuchan que dicen, no, pues quedó como un papel blanco, etcétera. Bueno, hay palidez, hay la hipovolemia o el shock hipovolémico hace que la presión arterial baje, porque pues lógicamente si hay un sangrado o una hemorragia, pues la cantidad de sangre que debe de estar ahora sí que navegando por el torrente sanguíneo no es la misma. Entonces hay una hipotensión, sin embargo va a haber una taquicardia, va a haber un pulso rápido pero débil. Acuérdense que, como siempre les comento, el cuerpo intenta compensar, ¿no? Entonces, como no está llegando suficiente sangre al cuerpo, ¿qué es lo que dice el corazón? Pues no tengo suficiente sangre, pues la poquita que tengo la voy a empezar a mandar más rápido. Entonces, por eso es que al paciente le da taquicardia, porque pues está acelerando las contracciones de su corazón para mandar flujo sanguíneo a todo el cuerpo. Pero pues como ese volumen está disminuyendo, pues va a haber una hipotensión. El paciente por lo general empieza igual con polipnea, porque empieza a tener una deficiencia pues de oxígeno y pues no hay esta sangre que debe de estar transportando oxígeno, ni hay la termorregulación del cuerpo y pues la piel se torna húmeda y fría. Entonces, regreso. Es importante que se aprendan esto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o los signos vitales cuando un paciente tiene un shock hipovolémico? Cuando hay una cirugía, pues nosotros podemos vigilar la herida quirúrgica y corroborar si está sangrando o no y decir, sí tiene una hemorragia o no. Pero también nos puede servir en otras áreas del hospital o con otros tipos de... Esto sirve mucho también en el área de urgencia, sobre todo en pacientes que llegan por algún accidente o por algún trauma cerrado de abdomen. A veces hay una hemorragia, a veces los pacientes tienen hemorragias internas. Entonces, en este caso hay una pérdida sanguínea porque hay algún vaso que se rompió, pero esa pérdida sanguínea se va quedando en la cavidad del paciente. O sea, no la podemos visualizar de manera externa. No podemos decir, mira, estoy viendo la sangre que le sale o que está perdiendo mi paciente. No,
Sin embargo, ese paciente está sangrando, tiene una hemorragia interna y va a tener todas estas manifestaciones clínicas que a mí con las que yo puedo determinar que ese paciente tiene un sangrado interno y tiene riesgo de un shock hipovolémico. Por eso es muy importante que se aprendan estas manifestaciones clínicas y por qué se dan estas manifestaciones en el shock hipovolémico. Después el paciente por lo general tarda entre 2 a 4 horas. O sea, puede tardar 2, 3 o 4 horas en el área de recuperación y de ahí se debe de trasladar. Si no es una cirugía ambulatoria es cuando pues se va a su domicilio. Si no es el caso, entonces se traslada al área de hospitalización. Y ahí tenemos que vigilar que el paciente, cómo es su diuresis, si presenta fiebre, alteraciones hidroelectrolíticas, está deshidratado, cómo están sus mucosas, que comience la función intestinal. Recuerden que pues a veces hay pacientes que a veces pasan por un periodo muy prolongado de ayuno, sobre todo si de urgencias pasaron a quirófano y de quirófano a piso. Sabemos que pues dentro de las deficiencias de nuestro sistema de salud a veces hay pacientes que pasan hasta 24, 48, 72 horas en el área de urgencias para que puedan ahora sí que definir si se opera o no se opera el paciente. Y pues bueno, entonces una vez que ya se operó, ya pasó a piso, pues hay que iniciar nuevamente esa función intestinal que debe de ser gradualmente. O sea, no es como que ya lo operaron y ya le puedes dar dieta normal al paciente, sino no. O sea, gradualmente empieza a tomar líquidos, posteriormente dieta blanda y así hasta que ya pueda iniciar su dieta normal. Recomendaciones para evitar infecciones de la herida quirúrgica. Dice, antes de tocar la herida o al cambiar las gasas, lavar las manos con agua y con jabón, secarlas con una toalla limpia. Lo que ya hemos comentado, que se debe mantener cubierta la herida por unas 48 horas. Si la herida está cubierta con el parche transparente, mantenerlo así hasta que se desprenda o retirarlo cuando su médico lo indique. Y limpiar su herida con agua y con jabón diariamente durante el baño y mantenerla seca. Esto es muy importante, el cuidado de la herida quirúrgica, muy muy importante. Idealmente no se debe destapar la herida. Lógicamente, como les había dicho, ¿no? Si vemos que está sangrando o que hay alguna alteración, pues sí se debe destapar para ver qué está pasando. Pero si todo parece indicar que pues está limpia, está seca, pues no hay motivos para destaparla. Nosotros tenemos que orientar a los pacientes sobre el cuidado de esa herida quirúrgica. Acuérdense que pues el paciente a veces después de operado tarda 2 o 3 días más y posteriormente se va a su domicilio con esas suturas que hasta después va a ir a que le retiren. Entonces nosotros enfermeros somos los responsables de capacitar cómo se van a cuidar esas personas sus heridas, cómo la van a limpiar, cómo se van a hacer su limpieza. Y principalmente igual debemos de enseñarlos a identificar los datos de infección. ¿Cómo podemos determinar si una herida está infectada? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una herida infectada? También vigilar si tiene algún drenaje cerrado o si tiene algún drenaje con succión, como los que pues ya les platiqué sobre los drenajes Jackson Pratt, Sondenté, Drenovac, Penrose, etcétera. O sea, todos esos drenajes que ya vimos, que pues hay más, pero pues esos son los básicos. Hay que corroborar si están sellados, si es necesario manipularlo, pues lavarse las manos, utilizar guantes desechables. Si tiene úlceras en la piel, mantenerlas limpias y secas. Si tiene un drenaje tipo Penrose, pues es indispensable cubrirlo durante el baño. Y pues lo que les comentaba, ¿no? Es importante orientar al paciente acerca de los signos y síntomas de infección. En el caso de... ¿A qué se refiere con local, no? Tenemos una herida quirúrgica, entonces alrededor de esa herida quirúrgica pues puede haber el calor local,
eritema, puede haber una salida de líquido purulento, puede tener mal olor o manifestaciones sistémicas, que vendría siendo el caso de la hipertermia, que el paciente posteriormente pues presente calenturas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos de orientarlo a que cómo va a ser su lavado o curación de herida quirúrgica, con agua, con jabón, no manipular la herida con las manos sucias, o sea, jamás. Siempre antes de manipularla o tocarla se debe de hacer el lavado de manos, y pues a la hora de realizarle esta curación o esta higiene, vigilar y corroborar que no tenga ninguno de estos síntomas de infección. Bueno, esta es pues ahora sí que una manera generalizada de los cuidados que que vamos a tener con nuestro paciente en recuperación y posteriormente en piso, porque pues la materia no abarca solamente el área de quirófano, sino también las diversas patologías que tienen los pacientes que podemos encontrar luego hospitalizados. Por eso también es que les mandé pues anteriormente algunas técnicas, por ejemplo la gastroclisis, etcétera, ¿no? Que son cosas que quizá a veces vemos, pasa desapercibido o pensamos que no lo vamos a hacer, pero entran dentro de las funciones básicas del cuidado de nuestros pacientes hospitalizados. Así que pues es importante que lo sepan, que indaguen, que lean, que estudien. Yo les doy una premisa y ustedes pues pueden explorar o investigar más acerca de los temas que yo les digo, les doy. Les repito, me encantaría estar en el salón, es muy diferente estar explicando conforme van surgiendo dudas, o yo puedo explicarlo de una manera y la manera en la que yo lo expliqué pudo quizá entenderlo la mitad del grupo, pero la otra mitad quizá lo entiende de otra forma, y es normal, no quiere decir que sean raros, porque enseguida ustedes se van a poner así como que ay, no lo entendieron. O sea, todos tenemos maneras diferentes de aprender, a veces una sola palabra hace la diferencia, y pues por eso es que me animo a hacer estos videos, que realmente aún sigo sin saber si les ayuda o no, porque pues, casi nadie me pregunta nada, pero pues saben que cualquier cosa me pueden preguntar.